buenas tardes y gélidas tardes. Bienvenidos a Proyecto Tercios Viejos en una nevada tarde de invierno. Puedo decir que tengo el gusto de anunciaros que sois los primeros en inaugurar la temporada de presentaciones y charlas en Tercios. Entre pitos y flautas, entre pandemias, nieves y tal, pues prácticamente de Navidades no habíamos hecho ninguna. Y qué mejor día, pues esto que hablar del Frente Ruso. Y para eso está hoy aquí Eduardo Ordaz. Eduardo es un especialista en estos temas. No presenta libros, lo cual me sorprende. O sea, que no he hecho artículos y demás, pero bueno, estoy con otras historias. Ya te echaremos la zarpa para que nos hagas aquí alguna cosa. Perfecto. Entonces, pues bueno, iba a hacer el chiste que se hacen, dicen que hay que hacer chistes siempre antes de empezar. Bueno, hemos procurado ambientar hoy la charla de hoy, tenemos toneladas de nieve en la calle, y bueno, pero aquí de momento creo que se está bien. Pues bueno, Eduardo me ha dicho que lo vais a pasar muy bien, que las charlas son como 2 o 3 horas, o sea que creo que habéis cenado. Ya quisiera. Le he dicho que no se pase, que cortase un poco, cuando me he asustado, pero bueno. Pues lo he dicho, ya sabéis cómo funciona esto. Eduardo pues, nos da la explicación. Bueno, perdona, Eduardo, te dejo aquí, yo aquí. Cristian. Yo soy un anexo. Me vienes aquí acompañando, no me dices quién es. Bueno, pues Eduardo y Cristian os dan la charla y luego, oye, pues sabéis, ruegos y preguntas. Pues sí, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues un poco ahondando en lo que ha comentado nuestro estimado anfitrión. Me voy a quitar esto porque como voy a hablar a mí mismo, pues casi mejor, ¿no? Casi mejor. Quería daros especialmente las gracias porque sé lo difícil que es venir en unas circunstancias. Algunos venimos desde más lejos, ha sido un periplo interesante venir. Pero sí que me gusta agradecer especialmente el esfuerzo que es venir a este tipo de eventos. Lo que nos ocupa aquí es el Frente del Este, tan famoso como desconocido en Occidente. Digo desconocido porque hasta hace relativamente poco, hasta los años 90, prácticamente las obras que se han hecho del Frente del Este han sido obras de divulgación. No sé si nos acordaremos todos, por ejemplo, de aquella editorial San Martín con esos libros tan magníficos que a todos nos gustaban cuando éramos un poco más jóvenes. Y bueno, había autores como por ejemplo Geoffrey Hughes, que hizo un libro sobre Stalingrado, otros sobre Kursk, bastante interesantes, pero eran del todo divulgativos. Y sobre todo se tocaba el Frente del Este desde un punto de vista muy generalista y desde un punto de vista también occidentalista. Y quiero que entendamos occidentalista en el sentido en el que lo digo. Para lo que es Occidente, el Frente Ruso ha sido, digamos que, un anexo, un compendio a las grandes hazañas que hizo Inglaterra, que hizo Estados Unidos, desembarco de Normandía, el Pacífico, Italia, los desembarcos de Sicilia, el Alamein. Pero realmente lo que yo quiero abordar aquí, aparte de un pequeño desarrollo de lo que fue el Frente del Este, quiero abordar ciertos mitos y ciertos elementos que se suelen pasar por alto. Y alejarnos un poco de ese occidentalismo a la hora de revisar algo tan importante como es el Frente del Este. Durante los años 70, durante los años 80, hubo unos intentos de hacer una historiografía muy seria sobre la Segunda Guerra Mundial, alejada del entorno político y alejada pues un poco del dogmatismo que lamentablemente tenemos en la actualidad. Los primeros, ya los rusos, que no soviéticos, a partir del año 91, 92, 93, varios historiadores antes soviéticos hicieron unos estudios muy interesantes en donde no se llegaba a hacer revisionismo, pero sí una visión alejada del patriotismo de la Gran Guerra Patria tradicional soviética. Esos estudios fueron muy interesantes, en donde se desclasificaron multitud de archivos, pero cayeron en desgracia,
cayeron en desgracia con la creación del nuevo imperio ruso bajo la égida de Putin. Otra vez la historiografía rusa vuelve al patriotismo, vuelve al espíritu de la Gran Guerra Patriótica, al hilo de lo que no ha dejado de hacer nunca Hollywood. Tampoco nos engañemos. Entonces, yo creo que hemos perdido un poco ese prisma de análisis, analítica y por supuesto objetividad para ver cuál es el peso real que el frente ruso y el frente occidental tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Este revisionismo afortunadamente ha sido soslayado y ha sido un poco aparcado por grandes escritores, por grandes historiadores y por grandes autores, como por ejemplo Glantz, del que traigo aquí un libro, y si no lo conocen ustedes, lo recomiendo encarecidamente. Su tetralogía sobre Stalingrado también es una absoluta barbaridad. Cierto es que es muy denso de leer para los que a lo mejor no están habituados a este tema, pero sí que es muy interesante. Autores como Chris Bellamy y su obra magna Guerra Absoluta me parece excepcional, también es tremendamente recomendable. Y por supuesto los que ya conocemos todos, más Hastings en su obra Armagedón, Se desataron todos los infiernos, etcétera, etcétera. Luego después, si quieren ustedes, pues puedo darles a una bibliografía muy interesante que pueda también ayudar a una mejor comprensión. El objetivo real que yo quiero hacer con esta pequeña reunión, salir de los mitos que hay muchos, y centrarnos en la realidad y centrarnos en algo que decía mi antiguo director de tesis, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, de que las cosas muy bien pudieron ser de otra manera. En su momento no estaba el pescado vendido, damas y caballeros. Lo que para nosotros nos parece ahora mismo como una realidad irrefutable, pudo no serlo. Si a cualquier analista militar, ya no digo mayo, en abril de 1940, le dice que el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, iba a ser derrotado en 15 días y Francia conquistada en un mes, no se lo hubiera creído. Y eso es una realidad, y no es historia ficción. Las cosas pudieron haber sido perfectamente diferentes. El error que tenemos a la hora de analizar la historia es analizarla, estudiarla e investigarla bajo el punto de vista presente. No podemos hacer eso. No podemos alienarnos de esa manera. Cuando analicemos las causas del inicio de la operación Barbarroja, tenemos que ponernos en la piel de aquellos estrategas, de aquellos políticos. Nos pueden caer peor, mal, mejor, lo que sea, pero no podemos analizarlo desde el punto de vista presente. Podemos hablar de errores, que a toro pasado todos somos toreros, pero realmente tenemos que intentar hacer esa labor de hacer ese pequeño viaje astral y ponernos en la piel de aquellas personas. Dejémonos de dogmas presentes, dejémonos de lo políticamente correcto y analicemos la historia como lo que es. Historia de unos hechos que en su época fue una realidad y que muy bien pudieron haber sido de otra manera. Quiero también un poco dejar también claro porque actualmente todos hemos entrado en foros, todos hemos leído libros, todos hemos leído artículos, muchísimos artículos. De hecho, tenemos la grandísima suerte que tenemos ahora mismo unas grandes publicaciones de historia militar. Tenemos revista Despertaferro, revista española de historia militar, Serga ha hecho también algunos artículos muy, muy, muy buenos, revista Ejército. Tenemos unos autores que están haciendo cosas muy interesantes y entre ellos españoles. Tenemos a Carlos Caballero Jurado, del que quiero hablar muy bien de él porque ha hecho cosas muy, muy interesantes. Álvaro Lozano, que tiene dos libros magníficos. Uno de ellos, Barbarroja, y otro de ellos, Kursk, que la llama Batalla Decisiva. Podemos estar un poco de acuerdo o no, pero son dos libros magníficos, con una labor de investigación muy, muy interesante y realmente muy bien escritos, que también recomiendo encarecidamente. Pero
En todo este mare magnum de publicaciones, últimamente nos encontramos con opiniones muy dispares, en donde nos encontramos con opiniones de gente que dice que la guerra solo la ganaron los rusos. En fin, nada más. No tuvo nada que ver el resto del mundo para que los rusos ganaran. Quiero desmontar esto. Los rusos vertieron su sangre a millones de litros. Pero si no es también por las actuaciones de la ayuda occidental, el préstamo y arriendo, las operaciones en Occidente, evidentemente esa victoria a lo mejor no hubiera sido tal. Y trataré de demostrarlo con ciertos datos. Hay gente, evidentemente, en la historiografía estadounidense que no la británica. En la historiografía británica tenemos autores magníficos como por ejemplo Chris Bellamy, como por ejemplo Hastings, como por ejemplo Michael Reynolds, que ha hecho unos monográficos fantásticos y son libros muy interesantes de leer, pero tenemos muchos historiadores americanos que lo único que hacen, estadounidenses mejor dicho, que lo único que hacen es centrarse un poco en lo que hizo Estados Unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial, que no fue poco, pero es que si lo comparamos con el esfuerzo soviético, evidentemente está a años luz. Pero quiero que entiendan ustedes que esto es una simbiosis. No se puede entender la victoria en Occidente sin la victoria en Oriente, y no se puede entender la victoria en Oriente sin la ayuda occidental. Tengámoslos muy presente. Quiero también dejar muy claro que no fue un enfrentamiento entre aliados. Quizá vaya un poco rápido, pero vamos un poco. Y entonces quiero tocar muchas cosas y como luego lo que a mí, con lo que yo disfruto es con las preguntas, pues quiero que nos centremos en lo que a lo mejor están pensando ahora mismo preguntarme. Sí que quiero que tengamos muy presente que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto triangular, en el que por un lado estaban los aliados occidentales, por otro lado estaba el comunismo soviético y por otro lado estaba el eje. Y el eje también tenemos que entenderlo como dos universos completamente separados. Japón, por un lado, no hubo ningún tipo de acuerdo estratégico con Alemania o Japón, con Italia, perdón. Por lo que tenemos que entender la Segunda Guerra Mundial como un conflicto de intereses político en el que cada bando quería hacer la guerra para derrotar, por supuesto, al enemigo común, pero sin dejar de vencer en la futura paz. Y eso, Stalin se llevó prácticamente la perra gorda, señores. Damas y caballeros, en ese sentido, la diplomacia, la política draconiana y maquiavélica de Stalin pasó por encima de lo que ya Churchill atisbó al inicio de los años 30. ¿De acuerdo? Quiero que entendamos ese universo. Realmente, cuando analizamos la estrategia de Stalin, Stalin inicialmente firmó un pacto de no agresión con los alemanes, aunque era su enemigo ancestral, aunque era su enemigo ideológico, era su enemigo mortal, realmente su fin último era destruir el capitalismo. Y destruir el capitalismo implicaba destruir las democracias occidentales. Y realmente veía a Hitler como una herramienta para destruir Occidente y el capitalismo occidental. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, no podemos comprender el pacto nazi-soviético Molotov-Ribbentrop. No podemos entenderlo. Tampoco podemos entender cómo en el periodo de entreguerras, después del draconiano Tratado de Versalles, a Alemania no se la permitía ni tener fuerzas acorazadas, ni tener aviación, un ejército de 100.000 hombres, la marina no podía pasar de buques de 10.000 toneladas. Sin embargo, la Unión Soviética de Stalin ofreció sus campos de entrenamiento para que los futuros líderes de la Luftwaffe y de la Panzerwaffe se entrenaran con equipamiento moderno.
a un enemigo que consideraba ideológicamente en las antípodas. Su fin último, como digo, era destruir Occidente. Muchas veces he tratado con amigos estos temas y es evidente que Stalin, la figura de Stalin, pensaba, él mismo se pensaba que era un poco también como Hitler. Podíamos pensar que se veía como un icono, como una especie de enviado divino, aunque no creyera en Dios, ¿verdad? Pero no atendía a cualquier otra opinión que no fuera la suya. Eso podemos verlo después, cuando empecemos un poquito a ver el desarrollo de la contienda, como no creyó a ninguno de sus espías. No creyó a ninguno de sus espías de las intenciones alemanas. ¿Por qué? Porque él tenía su propio plan de atacar a Alemania, posiblemente en mediados de 1942. Hay un estudio que recomiendo bastante interesantemente. Creo que solamente está en inglés y es la obra de Víctor Suvorov, que se llama El rompehielos, en donde nos explican los planes que tenía Stalin para atacar a Hitler cuando ya estuviera preparado. Entonces, cualquier otro tipo de plan que se saliera de lo que él pensara, directamente no se lo creía. Y en esa dinámica de tratar de destruir Occidente mediante el uso de la Wehrmacht, fue por lo que llegó a ese pacto y fue por lo que se repartieron Polonia. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. No hubo un bando aliado global y no hubo un bando del eje global. Entre otras cosas porque sería impensable, ideológicamente, que pudiera existir. Por otro lado, también me gustaría, aunque quizá me vaya a adelantar un poco, sí que quiero que vayamos a ver unos datos sobre el por qué digo que la ayuda occidental fue tan absolutamente determinante, no por su número. No por su número. Vete a ¿dónde está el préstamo y arriendo? La 11. No. Ahí está. No por el número, sino por la época en donde se envió. ¿Vale? Si nos damos cuenta, aquí en esta columna de la izquierda tenemos la producción global alemana de carros de combate y cañones autopropulsados. Nada desdeñable, aviones, cañones de todos los calibres, morteros y la producción soviética. Podemos ver que es una producción absolutamente descomunal, ¿no? De acuerdo. Prácticamente el 57% de todas estas cifras fueron a partir de la segunda mitad de 1943, cuando ya realmente Alemania no podía ganar la campaña del Este. ¿Dónde quiero llegar? La mayor parte de toda esta ayuda occidental que dieron, no solamente a nivel de armamento, sino a nivel logística, se dieron a finales del año 41 y sobre todo a lo largo del 42 y la primera mitad del 43. Y tenemos que tener muy claro que cuando alguien envía, porque por mucho que haya autores que mencionen que esas unidades que se enviaban era de una calidad inferior a la soviética, no es cierto. Por ejemplo, aviones como el P-39, Airacobra, si bien es cierto que aire-aire podían tener sus pequeñas, digamos, limitaciones, resultó ser un excelente avión de ataque al suelo, que a los soviéticos les encantaba, aunque odiaran ese cañón tan incómodo que tenía en medio, ¿no? Carros de combate, 6.196 carros. Muchos de ellos Valentine, que evidentemente odiaban los soldados soviéticos, pero muchos otros eran Sherman, muchos otros eran M3 Lee. De hecho, prácticamente todas esas unidades acorazadas se dieron a las unidades de guardias, que eran las unidades selectas. Hasta ese punto tenían aprecio los mandos soviéticos sobre este material. Pero hay un dato
que es absolutamente crucial. Camiones, jeeps, motos y sobre todo este de aquí. Las guerras se ganan con hombres, se ganan con armas y por supuesto se gana con voluntad. Pero si no tenemos gasolina, si no tenemos con qué transportar esa gasolina, si no tenemos aluminio para crear aviones, si no tenemos cobre para las líneas de comunicaciones y sobre todo si no tenemos radio, no podemos hacer la guerra. El sistema de transporte logístico soviético realmente se basaba en el ferrocarril, pero cuando había una contraofensiva y te encontrabas con que te habían cambiado el ancho de vía, realmente esa contraofensiva perdía fuelle si no tenías un equipo logístico que te transportara eficazmente combustible, armamento y sobre todo comida. ¿Y qué nos encontramos aquí? Algo tan sencillo como que cerca de 782.973 toneladas de latas de comida de carne enlatada se enviaron al soldado ruso, que de otra manera muy probablemente no hubiera tenido ni la fuerza ni las calorías para que en las épocas tan duras del 42 hubiera podido comer. Entonces tenemos que tener muy claras todas estas cifras, porque en el momento en el que llegaron los convoyes de Murmansk, en el momento en que llegaban los convoyes a través de Persia, la Unión Soviética estaba al borde del colapso. Y quiero, por favor, pasar a la siguiente, que a modo ilustrativo, a modo de introducción, antes de entrar en lo que es la propia campaña, veamos estos datos. Aquí tenemos la producción soviética, el año en el que se produjo y el tipo de material con el que se produjo. A partir, no sé si sabrán, bueno, me imagino que ya lo saben ustedes, pero cuando se inició Barbarroja, las fábricas soviéticas se desmantelaron y se enviaron con cerca de 1.430.000 y tantos vagones, se enviaron al este. Esas fábricas tardaron en montarse eficazmente en torno a un mes. Bien, en ese lapso de tiempo, todas esas fábricas no pudieron producir ni su armamento y sobre todo la logística necesaria para mantener al Ejército Rojo en combate. Mientras tanto, los alemanes, como pueden ver aquí ustedes, estaban causando estragos en el arsenal soviético. Las cifras de bajas humanas las vemos después. Vemos como en 1941 el 72% de los cerca de 40.000 carros que llegaron a tener los rusos en todo 1941, prácticamente se perdió el 72,7%. En el año 42 se perdió el 42,3% de toda la producción. Sin esa ayuda occidental para que las fábricas soviéticas pudieran producir prácticamente exclusivamente armamento de combate, habría sido muy complicado que la Unión Soviética hubiera podido aguantar. De hecho, en noviembre, como bien saben ustedes, Stalin empezó a hacer guiños en la diplomacia sueca para llegar a un acuerdo de paz. Noviembre, poco antes del lanzamiento de Operación Tifún, poco antes de las grandes derrotas de Vyazma-Briansk. Estuvo la cosa a puntito, no por voluntad de lucha. Stalin tenía toda la del mundo, no era su sangre la que se estaba vertiendo, y su régimen político dependía de que aguantara. Era porque directamente no tenía con qué combatir. Sí. He leído que en noviembre del 41 hasta acá tuvo una reunión y a pesar de todas las pérdidas que habían sufrido, dijeron que habían ganado aquí el primer embate. ¿Por qué? Porque no se reclama el petróleo. Dijeron, a la larga los aplastaremos. Claro, el problema es que si no tienes con qué luego aplastar, en fin, bueno, ese es el único tema. Luego después, al final podemos tocar un montón de temas en las preguntas, que yo creo que van a ser tremendamente interesantes. Bien, otro de los puntos que también vamos también a tocar,
los grandes errores alemanes, o los supuestos grandes errores alemanes, con los que se cimenta su gran derrota en el este. Los grandes errores alemanes son unos errores de bulto, que vamos a ver luego después, pero que vienen dados por una manera muy particular de hacer la guerra. Alemania realmente, su Blitzkrieg, su guerra relámpago, su técnica de combate táctica de armas combinadas, se basaba realmente en lo que se denominaba teoría de la batalla decisiva, en donde, derrotando masivamente a un ejército, anulábamos su voluntad de lucha y automáticamente fomentábamos su aniquilación y su capitulación. Realmente eso podía servir pues contra ejércitos occidentales. Podía servir contra una Polonia, podía servir contra una Francia, contra una Bélgica, contra una Holanda, contra una Noruega, contra una Yugoslavia, contra una Grecia. Podía servir incluso contra una Inglaterra, llegado el caso. Pero el error de cálculo alemán a la hora de comprender lo que implicaba atacar Rusia, ahí es donde encontramos un error grave. El error grave lo encontramos en no tener una visión estratégica de cómo llevar una guerra. Alemania no tenía bombarderos estratégicos. Alemania no tenía una gran flota de proyección. Alemania tenía las materias primas justas para llevar a cabo una guerra a pleno rendimiento durante un año. Pero no tenía una visión estratégica de cómo derrotar a sus enemigos. De hecho, a Inglaterra, Hitler, que nunca la vio como su enemigo natural, no nos olvidemos, prácticamente la salvó de la aniquilación. La salvó de la aniquilación en Dunkerque, la salvó de la aniquilación con León Marino. Nunca tuvo prácticamente la intención. Y la derrota de la Luftwaffe fue la excusa para lanzarse a su gran proyecto que era Barbarroja. Pero tampoco había un proyecto real para atacar Rusia, como vamos a ver después. Había muchísimos planes, había muchísima, digamos, intención, pero no había una visión clara de cómo derrotar a un Estado totalitario como era el soviético, en donde basaba su supervivencia en no caer derrotado y en aguantar. Cuando nos enfrentamos a un ejército en el que no importan las vidas humanas, en el que no importa el sufrimiento que tengas, es muy difícil derrotarlo. Y solamente se puede derrotar utilizando sus mismas armas, es decir, ganándote a esa población. El gran error que tuvo Alemania en ese sentido fue menospreciar la raza eslava, menospreciar a los Untermenschen. Todos sabemos y habremos visto documentales en donde las primeras columnas alemanas eran recibidas con flores en las ciudades occidentales ucranianas. Alemania despreciaba profundamente a los pueblos eslavos, quizá excepto a los estados bálticos, porque él también los consideraba en cierto modo germanos. Pero aún así, aún teniendo una política racial absolutamente atroz, con los pueblos rusos, ucranianos, bielorrusos, georgianos, etcétera, etcétera, aún así no podemos olvidar que cerca de 700.000 rusos sirvieron como auxiliares en el ejército alemán, los famosos Freiwilligen, que eran los Hiwis, los famosos Hiwis. Hasta tal punto odiaban, sobre todo los ucranianos, hasta tal punto odiaban a sus antiguos dueños soviéticos. No podemos olvidar que Ucrania, en la década entre los años 33, 34 hasta el año 36, tuvo el famoso y aterrador Homodolor, que fue la exterminación de la población ucraniana por hambre. Estamos hablando que si Hitler hubiera enfocado la invasión de
Rusia no solamente con términos militares, sino también con términos políticos e ideológicos y, por supuesto, sociales, yo creo que nadie a esas alturas tiene dudas que el resultado habría sido otro. Hasta principios del año 44, el famoso ROA, el Ejército de Liberación Ruso, bajo el mando del general Blasov, no se encuadró en la Wehrmacht, cuando ya era demasiado tarde. Y eso que Blasov fue capturado en la famosa bolsa de Miansk a principios del año 42. Y se pasó directamente al bando alemán en contra de sus antiguos socios estalinistas. Odiaban muchísimo a los comisarios políticos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Si te parece, vamos a ir comenzando con el inicio de Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es otro de los grandes mitos en la historiografía. Se pone a Barbarroja como uno de los mayores errores de Hitler. Realmente atacar Rusia, como se ha demostrado en el libro que les he comentado antes, de Víctor Suvorov, era prácticamente una necesidad. Era un ataque preventivo. Stalin iba a atacar. La disposición que tenía aquí concretamente el ejército soviético en la denominada línea Stalin era una disposición ofensiva, ni mucho menos defensiva. Prácticamente lo que demuestra Suvorov es que todas estas unidades que nos encontramos aquí, vamos a entrar ahora en la composición del ejército soviético, todas esas unidades eran unidades ofensivas, no tenían una disposición operacional defensiva. De ahí los grandes cercos alemanes. Entonces había una cierta necesidad por parte de las tropas alemanas, por parte del OKH, de eliminar primero lo que sería una mayor amenaza en caso de recibir un ataque. Los mandos, digamos los objetivos iniciales de Barbarroja. Barbarroja realmente, hasta prácticamente poco antes de hacer la famosa Directiva 21, Barbarroja no tenía unos objetivos claros. Halder pensaba que las tropas alemanas tendrían que concentrarse primero en la ruta de Leningrado y sobre todo en la ruta de Moscú, dejando un poco de lado el frente sur. Habría un ataque a Kiev, en donde más o menos se destruirían las tropas que se encontraran en torno a Kiev, pero el golpe principal tenía que, según él, ir orientado a Moscú. De nuevo nos encontramos ante la doctrina de la batalla decisiva. Tenían un concepto, me atrevería a decir, decimonónico, en el que, conquistando la capital de un país, procedemos a su rendición, nada más lejos de la realidad. Hitler tenía una visión muy diferente. Tenía una visión económica de la guerra, lo cual era bastante avanzada. Hitler, podemos hablar de él, que estaba muy desequilibrado, en lo que vosotros queráis, pero realmente tuvo sus aciertos y tuvo su visión. La guerra en el este ni mucho menos podía orientarse desde un punto de vista político. Tenía que orientarse desde un punto de vista económico. Luego vemos también la otra vertiente, que era la vertiente ideológica y racial, que evidentemente le costó caro y le costó la guerra. Pero realmente lo que cuando tuvieron la famosa reunión en Rastenburg, en donde poco antes de dictarse la Directiva 21, Hitler, en una de sus furibundas reuniones, convenció a todo el OKH de que no se podía lanzar un ataque con dos ramas fuertes y una débil, porque en esa línea de ataque débil se encontraba ni más ni menos que el 60% de la producción de mineral soviética, el Donbass y el Kuivas. Por no hablar que era la puerta al Cáucaso,
donde se encontraba el 89% de la producción soviética de petróleo, que en aquellos momentos eran los mayores del mundo, por encima de los de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, que todavía no se habían descubierto. ¿Vale? Entonces, Hitler lo que propuso fue, vamos a ver, señores, vamos a avanzar un ataque en tres líneas y vamos a dividir el frente en 3 grupos de ejército o Heeresgruppen. Grupo norte, bajo el mando del mariscal von Lepp; grupo centro, mariscal von Bock; y grupo sur, con el mariscal von Rundstedt. El grupo más potente iría al centro, auspiciado un poco, para darle un poquillo la razón a Halder, evidentemente, con el objetivo de tomar Moscú. Pero este era un plan en el que inicialmente había aguas. Y es con lo que voy a tocar ahora. El tema del ejército alemán. ¿Cómo estaba compuesto el ejército alemán y cómo estaba compuesto el ejército soviético? El ejército alemán, en contra de lo que aún todavía hoy, a pesar de todo lo que se ha escrito, mucha gente cree que era un ejército tremendamente mecanizado. Ni muchísimo menos. Prácticamente el 90% de la Wehrmacht era un ejército hipomóvil, que dependía del transporte a caballo para llevar sus suministros y por supuesto de las carreteras. Alemania disponía para lanzar Barbarroja de 748.000 camiones destinados al transporte logístico, una cifra harto insuficiente para un frente de más de 5.000 kilómetros. Pero aún podía estirarse el asunto logístico un poco más si, por ejemplo, los sitios por donde, o los caminos, las carreteras por donde fuera a avanzar, fuera un país en ese sentido civilizado. Pero realmente solo había una autopista, que era una triste carretera, Monda y Lilonda, que era la que llevaba a Minsk, Smolensk, Moscú. El resto era un país absolutamente subdesarrollado, cuyo régimen de comunicaciones se basaba únicamente en el ferrocarril, que por supuesto tenía un ancho de vía completamente diferente al europeo. Entonces, esos 748.000 camiones eran del todo insuficientes. Lo que sí que tenían una gran potencia los alemanes en ese sentido era en la organización TOD destinó a todos sus ingenieros ferroviarios a la transformación sistemática de todas las vías soviéticas a medida que iban avanzando las tropas alemanas. Lo cual fue un alarde logístico absolutamente brutal. Estamos hablando que convirtieron cerca de 14.000 kilómetros de líneas férreas. Si eso se intenta hacer ahora, yo creo que estamos un poco a años luz. Pues se llegó a conseguir. Otro de los datos bastante importantes es que la Wehrmacht pretendía lanzar Barbarroja con sus divisiones Panzer y romper el frente con sus divisiones Panzer, que estaban encuadradas en 4 Panzerarme o Panzergruppe, como se llamaban en aquella época. Unas tropas del todo insuficientes para toda la misión que se le haya metido. Realmente nos encontramos con que de las 10 divisiones Panzer con las que los alemanes invadieron Francia, los alemanes mandan a Rusia 17 divisiones Panzer. Pero ¿con más carros? No. A Francia fueron con 3.500 carros. Aquí tan solo tenemos 3.648. ¿Dónde está ese milagro de los panes y los peces? Pues una solución pues que realmente afectó un poco también a la operativa para lo que estaban concebidas las divisiones Panzer. En 1940 todas las Panzer Divisionen estaban combinadas con una brigada Panzer, que solía tener 2 regimientos, y una brigada Schützen de infantería con 1 o 2 regimientos. Lo que se hizo aquí fue quitar un regimiento entero a cada una de las Panzer Divisiones,
aumentando su componente de infantería motorizada, artillería y sobre todo comunicaciones. Pero lo que se hizo fue desvestir un santo para vestir a otro. Realmente tampoco les fue excesivamente mal, porque debemos recordar que las tropas Panzer en ese momento seguían siendo las mejores del mundo, a nivel táctico, a nivel operacional, pero no a nivel estratégico. Había 13 divisiones motorizadas plenamente y el resto, como pueden ver, eran todo divisiones de infantería. ¿Cómo se encontraba el ejército soviético? El ejército soviético en ese punto era un ejército enorme, inmenso, con cerca de 20.000 carros de combate. Sí que es cierto que el 80% todo de modelos anticuados, pero nos encontramos con 2.000 carros de bastante buena factura, ¿vale? Los famosos T-34, KV-1, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde encontramos los grandes problemas del ejército soviético? En sus mandos. En los años 36 y 37, Stalin hizo una purga atroz en donde decapitó, por una de sus neuras, llamémoslo así, a toda la oficialidad soviética. Entre ellos al mariscal Tukhachevsky. Tukhachevsky fue un genio militar que modernizó el ejército rojo y lo llevó a unos niveles de profesionalismo bastante elevados. No podemos asimilarlo al ejército alemán porque eran dos conceptos completamente diferentes, pero sí, era un gran estratega y sobre todo un grandísimo gestor. Bueno, pues fue eliminado, fue uno de los 3 mariscales que mató a Stalin, de los 5 que tenía. Se quedó con su gran amigo Voroshilov y Budeni, que sus dotes pues eran pues nulas. El resto del generalato, cerca de el 80% de los generales de ejército, cerca del 70% de los generales de cuerpo fueron también exterminados, prácticamente. Tan solo sobrevivió una cierta cantidad, en torno al 40% de la oficialidad de las divisiones, pero perdieron total y absoluta autonomía. El ejército soviético se centró en la figura del comisario político durante esos años, hasta incluso se eliminaron las condecoraciones, incluso los grados se perdieron, porque les parecía contrarrevolucionario o burgués. Volvieron a instaurarse pues poco antes de Fall Blau, como vamos a ver luego después. En cuanto hemos visto los objetivos, sí que es importante que me gustaría detenerme en cómo estaba dispuesto el frente soviético. El frente soviético, como ya he comentado antes, se encontraba en torno a lo que se denominó la línea Stalin. La línea Stalin tenía su gran posición fuerte en este sector concreto, el sector sur. En ese sector sur se concentró prácticamente el 60% de las unidades acorazadas soviéticas. El fin último, como ya hemos comentado antes y como Víctor Suvorov dice, el fin último era atacar a Alemania. ¿Y atacar dónde? Donde podía hacer más daño al corazón del Reich, no, ni muchísimo menos, a Rumanía y los pozos petrolíferos de Ploesti. Por eso, cuando se inicia Barbarroja, von Kleist no hace más que mandar informes al Oberkommando Heer diciendo que en el sector suyo se estaba encontrando con una cantidad tan ingente de tropas soviéticas que de ninguna de las maneras se encontraba previsto para ello. Y esa es una de las grandes causas por las que el inicio de Barbarroja tiene un éxito tan sumamente descomunal en el centro. Los Panzergruppe 3 y 2 de Hoth y Guderian embolsan en Bialystok a todo el frente occidental, en una de las mayores bolsas
hasta la fecha. Veremos que luego después hay otras todavía mayores. El grupo de ejércitos norte, con el 56 Panzerkorps de von Manstein al frente, atraviesa el río Dvina y se planta a pocos kilómetros, conquista Novgorod, conquista Luga, y se planta a muy pocos kilómetros de Leningrado en apenas un par de semanas. Pero en el sur, ¿qué es lo que pasa? En el sur lo que pasa es que el frente del suroeste y el frente sur ruso son mucho más fuertes que el grupo de ejércitos sur de von Rundstedt. Las tropas rumanas no inician ningún tipo de asalto ofensivo para romper la línea de Stalin hasta pasado cerca de 3 semanas. No pueden lanzar un asalto frente a lo que tenían enfrente. Y no fue hasta la ruptura del frente en Lwów por parte del Panzergruppe de von Kleist cuando se abre una ruta hacia Kremenchuk, aquí. En ese mismo momento nos encontramos con que el grupo de ejércitos centro continúa avanzando y destruye a las tropas soviéticas en Smolensk. Y aquí es donde nos encontramos uno de los grandes puntos y una de las grandes controversias de la Segunda Guerra Mundial en este punto. En una fecha tan temprana como agosto del 41, Hitler, una vez ha roto el frente en Smolensk, ha derrotado a los rusos en una sangrienta batalla defensiva para los rusos. Se encuentra con que ha avanzado cerca de 380 kilómetros, tiene teóricamente Moscú a su alcance, pero se encuentra con todo su flanco cubierto, y aquí en medio un terreno absolutamente impracticable, todo lo que son los pantanos de Pripyat. Y se produce una nueva conferencia en Rastenburg, y fue cuando Hitler dio orden a von Bock para que inmediatamente mandara al segundo Panzergruppe del general Guderian al sur, para que en combinación con los Panzer de von Kleist cerquen a las tropas de Kiev. Inicialmente, para todos los historiadores, salvo las nuevas corrientes, si leemos por ejemplo a Keegan, si leemos por ejemplo a Jukes, en aquellos años, en los años 80, para ellos fue uno de los grandes errores de la Segunda Guerra Mundial. Habiendo derrotado a los rusos en Smolensk, habiendo abierto el frente de una manera tan sumamente brutal, tenían prácticamente Moscú a mitad de camino, menos de la mitad de camino, hasta unos 260 kilómetros. ¿Por qué lanzar a los Panzers de Guderian ahora al sur y cortar una progresión tan sumamente satisfactoria? Pues yo creo que en ese sentido tanto Glantz como Hastings tienen toda la santa razón. El ejército alemán, después de las grandes victorias en Bialystok, después del avance a Smolensk, después de las grandes victorias en Smolensk, se quedó con todas las divisiones Panzer, tanto del 4º Panzerarme del norte como del 3er Panzerarme de Hoth, que llevó el peso junto con las tropas de von Kluge de esa batalla en Smolensk. Prácticamente se había quedado a un 20% de capacidad operativa de sus unidades móviles. La infantería todavía estaba limpiando bolsas. Es que nos estamos encontrando con que cuando cercábamos a un ejército occidental, por norma general había un proceso de rendición en muy poco tiempo, pero los rusos no se rendían. Los rusos continuaban combatiendo. ¿Por miedo a los alemanes? No. Por miedo a los comisarios políticos, en ese sentido. Y porque, a fin de cuentas, el soldado soviético es un soldado campesino en el que aguantar lo lleva escrito en la sangre. Y si le dan la orden de aguantar y morir, aguantaban y morían. Entonces, todavía, como os estoy comentando, la infantería alemana continuaba limpiando bolsas a lo largo de Bialystok, continuaba
continuaba limpiando el cerco de Smolensk y prácticamente solo había una unidad disponible para hacer operaciones móviles, y es el segundo Panzergruppe del general Guderian. En un alarde operativo logístico da un giro de 90 grados al sur por unas carreteras prácticamente intransitables frente a un enemigo que se estaba recomponiendo. Aquí tenemos al 50 ejército del general Petrov, al tercero de Gurylev, al 40 ejércitos que se estaban recomponiendo de las bajas sufridas, pero que tenían un frente en profundidad de entre 50 y 60 kilómetros. Guderian, en un alarde operativo brutal, como os estoy comentando, da un giro de 90 grados. Hago un pequeño inciso. En las grandes películas de Hollywood, Patton hizo el giro con la cuarta división acorazada rumbo a Bastogne y llevó 3 divisiones. Y fue un alarde logístico. Bueno, pues aquí fue un ejército entero el que dio un giro logístico de 90 grados y se dirigió al sur. Ponemos siguiente. El resultado fue, como estamos viendo, la mayor bolsa, la mayor batalla de cerco que hasta la fecha se había llevado a cabo en la historia de la humanidad. Lo que Kigan denominó Kaunas en Bielorrusia, en Ucrania, perdón. Kiev cae, las tropas Panzer de Guderian se encuentran con los Panzer de Kleist en Lokvitsa, quedan cercados 4 ejércitos soviéticos, prácticamente son aniquilados incluso sus propios generales. Fue un absoluto desastre. Poco después, con eso, el frente se consiguió abrir y se conquistó Kharkov, la capital del Donbass. Poco a poco Hitler estaba consiguiendo todos y cada uno de sus objetivos, a un precio, como vamos a ver luego después, altísimo. Como vemos aquí, al final de la operación Barbarroja, que nos estamos adelantando un poco, las bajas alemanas llegaron a ser de 839.895. Estamos hablando de un tercio de su fuerza operativa. Entonces, no es de desdeñar, no podemos desdeñar la importancia con la que las tropas alemanas llegaron a hacer frente a su primer invierno. Se ha hablado mucho del invierno soviético, y ese invierno cierto es que fue absolutamente catastrófico. De hecho, por ejemplo, poco antes, no quiero tampoco quedarme... No quiero que se me quede en el tintero que si el invierno realmente es un arma con la que el ejército ruso siempre se ha defendido, la Rasputitsa, el deshielo, las lluvias otoñales, lo es todavía mayor. En otoño de 1941 las tropas alemanas se encuentran literalmente enfangadas, sin posibilidad ninguna de poderse mover. Todavía no se habían transformado al ancho de vía todos los ferrocarriles que habían ido capturando, y se encuentran con que sus camiones, los exiguos camiones que están sufriendo un desgaste absolutamente brutal, acostumbrados a las autobahn alemanas, a las carreteras francesas, europeas, prácticamente se encontraban a un 27% de su capacidad en otoño del año 41. Eso hace que las divisiones alemanas prácticamente no puedan avanzar y se tienen que detener. Se tienen que detener y se redistribuye el frente. Fue cuando los alemanes, en ese sentido, planifican la Operación Typhoon. La Operación Typhoon fue el último intento de conseguir esa gran victoria decisiva para conquistar Moscú. El inicio fue absolutamente brutal. Se acercan otros 4 ejércitos soviéticos en las bolsas de Vyazma-Briansk. Cerca de 630.000 rusos caen prisioneros y Moscú parece por fin al alcance de la mano. En ese momento llega el invierno.
uno de los mayores inviernos que se conoce, por cierto, en donde desde Leningrado, el lago Ilmen, temperaturas de 52 grados bajo cero, en el centro de Moscú, digamos, hasta las ametralladoras se congelaban, hasta el líquido anticongelante de los propios vehículos se llegaba a congelar también. Las tropas alemanas se vieron completamente frenadas. Pero aún así hay un punto que la gente suele soslayar y que tan solo quedarse en el invierno, que fue un espía soviético, el espía Sorge. El espía Sorge le dijo a Stalin que los japoneses, que recientemente estaban ya elaborando planes muy adelantados a finales de noviembre para atacar Pearl Harbor y desencadenar una guerra en el Pacífico, le dijo a Stalin que no tenía ninguna intención de que fueran a atacar. Los japoneses iban a estar terriblemente ocupados tanto en su guerra con China como en las próximas campañas por el sureste asiático y contra los Estados Unidos, y no tenían ninguna intención de atacar Rusia. Realmente los japoneses no tenían ninguna intención de atacar Rusia, porque si algo tenía miedo el imperio japonés, y si de algo tenía miedo el almirante Tojo, era del ejército rojo. La batalla de Halkin Gol había sido un palo tan sumamente brutal al ego japonés que dijeron: mi ejército no se encuentra preparado para enfrentarme a un ejército mecanizado de las proporciones del ejército ruso. Imposible. Entonces, de ninguna de las maneras me voy a enfrentar a un ejército que sé a ciencia cierta que, por mucho busido que le eche, sé a ciencia cierta que no puedo hacer nada contra él. Entonces, eso lo sabe Sorge, que es el famoso espía, se lo dice a Stalin. Esta vez Stalin cree a sus espías, no como al inicio de Barbarroja, en donde todos y cada uno de los espías le dijeron que Alemania estaba trasladando tropas ofensivas para atacarle. No lo creyó. Hasta el mismo día antes de la ofensiva se enviaron los trenes con transporte de petróleo, carbón, hierro de ese acuerdo nazi-soviético de 1939, agosto. Pero esta vez sí le cree. Y ordena el traslado logístico de 20 divisiones siberianas de primera categoría, no de primera categoría a nivel de instrucción, sino de primera categoría de endurecimiento, y las enviaron directamente contra las vanguardias alemanas, que quedan absolutamente frenadas. El día 5 de diciembre comienza la ofensiva soviética a lo largo de toda la línea del frente, contra unos alemanes congelados, sin logística, sin munición y sin combustible, y se plantea la posibilidad de huir. Y aquí es donde nos encontramos con una de las primeras órdenes de ni un paso atrás de Hitler, o de mantener el terreno a toda costa, y con esa idea del Festung, de las fortalezas o los erizos, para poderse defender, que tuvo éxito. Fue un acierto. No solamente lo digo yo, lo dice Kershaw, lo dice Glantz, lo dice Hastings. La orden que dio Hitler de mantener el frente a toda costa salvó a la Wehrmacht de una retirada al estilo de la de 1812 contra Napoleón. Las tropas alemanas aguantaron, las bajas fueron aterradoras, las ofensivas soviéticas, sin ningún tipo de logística detrás, se diluyeron en el frente, y finalmente la propia Wehrmacht aguantó a duras penas. Pasamos a la siguiente. Bueno, vuelve para atrás. No quiero tampoco dejar de mencionar esto. Las bajas, todas las bajas soviéticas, más de 4.308.000 hasta el 31 de diciembre de 1941. Estamos hablando de más del 110% de las tropas con las que inicialmente hicieron frente a los alemanes. Cualquier otro ejército en el mundo
habría colapsado. Eso era lo que pretendía Hitler. Hitler, en un acto de ceguera, menospreciaba tanto en ese sentido a los eslavos, a los Untermenschen, que con una simple patada el gran edificio soviético se vendría abajo. No fue así. No fue así. Pero tenemos que ver también y tenemos que recordar un poco las cifras que en ese momento estaban empezando a llegar en noviembre, a cuentagotas, pero que poco a poco, a lo largo de 1942, apuntalaron a las tropas soviéticas por parte de los aliados occidentales. No podemos olvidar eso. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a 1942 y nos encontramos con un dilema. Nos encontramos con un dilema terrible. Los alemanes tienen que continuar avanzando, pero sus pérdidas han sido aterradoras. El ejército alemán, la Wehrmacht, no puede lanzar una ofensiva a lo largo de los 3 ejes de avance como había hecho antes. Halder y el Oberkommando Heer volvió a las mismas andadas y le dijo a Hitler: tenemos ahora mismo reabastecido prácticamente el ejército, podemos lanzar un ataque concentrado contra Moscú y conquistar Moscú, y así Stalin le echamos para siempre y se acabó. Hitler, viendo lo que había sucedido, efectivamente, volvió a tener su visión o su perspectiva económica. Stalin no se iba a rendir si Moscú caía. Podía ser un golpe terrible, puede ser un golpe atroz. Leningrado caería de hambre. Moscú, no podemos olvidar, arriba lo tenemos, Moscú era un nudo de carretera que dividía la Unión Soviética de norte a sur. Si Moscú caía, el norte caería porque no podría defenderse, no había logística. Pero el sur era donde era la máquina, tanto de combustible como de mineral, como humana, que abastecía a todo el ejército rojo. Entonces Hitler volvió a convencer al Oberkommando Heer para lanzar una gran ofensiva, pero concentrada en el grupo de ejército sur, con el fin de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. No Stalingrado. Stalingrado era un nombre más en el mapa. Cierto es que había tres grandes fábricas. Una de ellas, la fábrica de tractores, que fabricaba cerca del 22% de los T-34 que se fabricaban en la Unión Soviética. No estaba mal, pero realmente era un nombre más. Eran los pozos petrolíferos el objetivo real y eficaz sobre el que lanzar esta ofensiva. Los rusos se adelantan y lanzan en mayo una ofensiva contra Kharkov, la que se denominó la segunda batalla de Kharkov, en donde son masacrados por el sexto ejército de von Reichenau. Todavía no estaba Paulus, todavía funcionaba como Dios manda, y el cuarto ejército Panzer, lo que se denominó Operación Fridericus. La Operación Fridericus fue, digamos, la llave con la que se dio inicio a Fallblau. Fallblau fue una operación, como se denomina operacionalmente, de gran estilo, pero que estaba realmente, inicialmente, fuera del alcance de los alemanes a nivel logístico, como se dio en el caso aquí en el Cáucaso. Pero aún así, tal era el grado de profesionalidad de la Wehrmacht y de las tropas alemanas, que aún con ese hándicap logístico hicieron avances absolutamente brutales, y se llegó a la curva a lo que es la curva del Don en julio, finales de julio. En esa misma instancia, en ese mismo momento, surge lo que yo denomino uno de los mayores errores que no suelen hablarse por norma general en la historiografía, y es el gran error del cruce del Don. Realmente, Stalingrado, en agosto de 1942, aparte de tropas de segunda línea, se encontraba defendido única y exclusivamente por la 10ª División NKVD del general Sarajev, nada más. Prácticamente, tanto el 14
el 14 Panzerkorps de von Wittersen daba continuamente ruegos al Estado Mayor de tanto del Sexto Ejército como del Grupo de Ejército Sur para que le dejaran avanzar, porque prácticamente podía tomar Stalingrado de pasada. Y de repente Hitler dio la famosa orden de que todo el cuarto ejército Panzer y la logística del 14 Panzerkorps se destinaran a cruzar el Don y ayudar a las tropas de von Kleist que estaban teniendo serios problemas por atravesar Rostov. Cuando llegan las tropas de los panzers de Hoth, ya se encuentran con que Kleist había pasado. Se había perdido 2 semanas. Con esas 2 semanas, el destruido 62 y 64 ejércitos de Chuikov y Shumilov ya estaban defendiendo Stalingrado. Era demasiado tarde. Pero ya no solamente eso. Todo ese esfuerzo logístico en donde se llegó a consumir, escuchen la cifra, cerca del 35% del combustible que tenían para toda la campaña, el 35%, todo ese combustible que se había desperdiciado, tirado a la basura, frenó a las tropas de von Kleist en las estribaciones del Cáucaso, tanto en Morzov como en Grozny. ¿Qué habría pasado si todo ese combustible no se hubiera malgastado? ¿Qué hubiera pasado si Hoth y el 14 Panzerkorps de Wittersheim hubiera tomado Stalingrado de pasada? Nadie lo sabe. Pero lo que sí que sabemos es que todo ese combustible habría ayudado al menos a conquistar Grozny. Porque si bien es cierto que los pozos petrolíferos de Maikop fueron destruidos por las tropas soviéticas, los de Grozny estaban intactos y no había planes de demolición en ellos. El resultado fue las tropas alemanas se concentraron. Lo estoy adelantando mucho. Las tropas alemanas, pues ya ante la obsesión de Hitler, se lanzan contra Stalingrado. El Sexto Ejército, que era la mayor unidad de combate que el mundo había visto, 320.000 hombres de primera línea, se desangró en las calles de Stalingrado, en el famoso Rattenkrieg. Y acto seguido nos encontramos con la primera gran ofensiva victoriosa soviética, Operación Uranos. La Operación Uranos se lanza contra los flancos alemanes cubiertos por el tercer y el cuarto ejército rumanos. Los pobres rumanos se les atribuye, o los alemanes, por ejemplo, en las memorias de Paulus, pues es bastante cruel con sus aliados rumanos, se les atribuye un poco, digamos, la culpa de que fueran arrollados por las tropas soviéticas. Pero lo cierto es que los pobres rumanos, después de la toma de Besarabia y Odessa, realmente no sabían qué estaban haciendo allí, tan lejos de su tierra. Y realmente sus ánimos de combatir frente a los rusos pues tampoco eran, digamos, tan voluntariosos. Las tropas rusas se encuentran en Kalach y el resultado es de todos conocido. Ahí tienen las cifras. Son destruidos el tercer y cuarto ejército rumano, se embolsa al sexto ejército al completo. Caen prisioneros 90.000 hombres. De esos 90.000 hombres, solo 5.000 vuelven a ver su país. El cuarto ejército Panzer queda prácticamente destruido. El tan magnífico cuarto ejército Panzer de Hoth queda prácticamente destruido. Apenas puede intervenir en la gran batalla de liberación del río Miskova. Ante la amenaza de flanco y la posible captura de Rostov por parte de las tropas victoriosas soviéticas, todo el grupo de ejército SA tiene que retroceder prácticamente sin combustible, abandonando equipo pesado para evitar caer en la enorme bolsa que se estaba produciendo. Pero lo cierto es que el cerco y el sacrificio de los hombres del sexto ejército hizo que diera tiempo a todas las tropas del grupo de ejércitos a huir, el 17º a Crimea y el primer ejército Panzer a la zona del río Mius.
En ese mismo instante pasa. Todas las ofensivas que tienen los soviéticos parece que son auténticamente que son imparables. Después de la Operación Urano llega la Operación Saturno. En la Operación Saturno aniquilan absolutamente por completo el octavo ejército italiano del general Messe. Un ejército de cerca de 200.000 hombres es prácticamente barrido. Barren también al segundo ejército húngaro, unas tropas de bastante calidad, aunque fatalmente equipadas. Y Stalin manda a su mejor general a completar el trabajo en lo que se denominó la Operación Marte. La Operación Marte, hasta hace relativamente pocos años, fue ocultada deliberadamente por el Estado soviético porque fue un fracaso de tal magnitud por parte de su mejor general, Zhukov, que prácticamente hasta las investigaciones de Glantz y poco más no se tuvo conocimiento de ella. La Operación Marte ante el grupo de ejércitos centro fue una debacle soviética de proporciones inmensas. Lo mismo que la Operación Estrella, se llama Estrella Polar. Fue una gran operación en donde un frente soviético, el frente de Leningrado soviético, lanzó todas sus tropas prácticamente para liberar su propio cerco. Nuestras tropas de la División Azul se encontraban allí. Una sola división española, recordemos, de 18.000 hombres, hizo frente a un cuerpo soviético entero, a costa de gravísimas bajas, pero les consiguió derrotar. Y el frente, en ese sentido, se quedó de la manera en la que pueden ver ustedes aquí. Las tropas acorazadas rusas prácticamente avanzaban a placer y prácticamente no había nada o nadie que les pudiera derrotar. Pero había una mente, yo creo, a mi humilde juicio, fue la mayor mente militar de la Segunda Guerra Mundial, el general von Manstein, en la que vio una oportunidad. Sí, estamos a la defensiva, pero todas las líneas logísticas soviéticas están tremendamente extendidas. Los carros rusos están prácticamente sin combustible y están avanzando sin un plan de ataque. Mi Führer, puedo realmente echarles, pero para eso necesito reunir una masa acorazada importante. Reúne a todas las fuerzas acorazadas, cerca de 12 divisiones Panzer en total, cuidado, entre ellas el cuerpo de ejército Panzer SS de General Hauser, recién creado en torno a una única unidad, 48 Panzerkorps, los Panzer de Kleist, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es una contraofensiva absolutamente brutal en la que se conquista Kharkov. ¿De acuerdo? Esta es una de las mayores contraofensivas de la historia de la humanidad, y todavía se sigue estudiando en todas las academias militares. Realmente lo que dio esta oportunidad fue salvar todo el frente sur, prácticamente. Pero se creó el escenario para lo que sería la última gran ofensiva de las tropas alemanas en Rusia. Esa última ofensiva va a ser la Operación Citadel. La Operación Citadel, fíjense ustedes que realmente las dimensiones, si prácticamente para lo que es la Operación Barbarroja lanzan cerca de 3.600 carros, para una batalla en la que un saliente mide poco más de 500 kilómetros, reúnen una masa acorazada de 2.969 carros. Absolutamente brutal. Pero hay un error. Y el error volvemos a encontrarlo en el espionaje soviético. Otro espía, en este caso llamado Lucy, deja en el Stavka prácticamente todo el plan de operaciones de Citadel al detalle. No solamente al detalle, sino hasta la cantidad de munición que tenían los cuerpos de artillería alemana, las unidades, el combustible que tenían, los objetivos, todo, prácticamente todo. Lo que hacen los rusos es esperar y
y fortificar un saliente con unas fortificaciones defensivas nunca antes vistas, esperando el ataque alemán. Manstein, que era bastante listo, como hemos dicho, propuso a Hitler reservar toda la inmensa fuerza de combate acorazada que habían conseguido reunir las tropas alemanas y esperar la más que segura ofensiva rusa. Pero Hitler, en este caso, ya no vio su visión económica y vio su visión política. Se encontraba en una situación en donde todos sus aliados estaban al borde del colapso. Rumanía estaba al borde del colapso, Hungría menos, pero más o menos, el norte de África había caído, la situación estaba verdaderamente complicada. Necesitaban dar un golpe de efecto para volver a levantar el alma y el espíritu alemán y sobre todo decirle a los aliados que somos una fuerza de combate inmensa. Ganar no podremos ganar, pero al menos tendréis que negociar con nosotros. Y por eso se empeña en lanzar Operación Citadel. La Operación Citadel, como todo el mundo sabe, fue un fracaso. Encima, el día 5 de julio, desembarcan los angloamericanos el día 7 de julio, desembarcan, el 5, tengo que mirar. Desembarcan en Sicilia, Operación Husky. Hitler ve que ya se encuentra con esta temida guerra en dos frentes, y después de la batalla de Prokhorovka, en donde sale derrotado a nivel operacional, pero tácticamente es victorioso el ejército alemán, no debemos olvidarlo, pero operacionalmente sí que es cierto que es una gravísima derrota. Manda retirar al segundo SS Panzerkorps de la ofensiva. La Operación Citadel ha muerto. Es herida de muerte. Las tropas rusas lanzan un asalto directamente, inician la gran ofensiva. Un poco más adelante. Inician las grandes ofensivas hacia el Dnieper. El 9 de julio. Gran ofensiva hacia el Dnieper. Las tropas alemanas no consiguen ser cercadas en ningún punto, salvo en la zona de Korsun y Cherkasy, y prácticamente la línea del frente está irreversible. El ejército alemán ya no se podrá reponer ya nunca más, ni podrá hacer ninguna ofensiva de gran potencia en el frente oriental. Estamos avanzando un poco rápido porque vamos mal de tiempo. En 1944 tenemos la que será la mayor derrota en toda la historia de las armas alemanas, lo que se denominó la Operación Bagration. Como ven ustedes ahí, tienen todos los datos. Todo el grupo de ejércitos centro es absolutamente aniquilado por las tropas soviéticas. Las tropas rusas llegan hasta el Vístula, en medio del alzamiento del cerco de Varsovia. Eso es otro punto bastante interesante. ¿Por qué no avanzaron ni liberaron a los pobres hombres del cerco de Varsovia? Realmente Stalin nunca quiso hacerlo y prefirió que los alemanes lo destruyeran, pero esa es otra historia. El caso es que las tropas alemanas la Wehrmacht ya no tenía prácticamente con qué defenderse. Poco después entran las tropas rusas en Rumanía, los rumanos cambian de bando, lo mismo que las tropas búlgaras. Se capturan los pozos petrolíferos de Ploesti. Los alemanes tan solo ya pueden funcionar con el exiguo petróleo del lago Balatón y con las fábricas de combustible sintético. Y en resumidas cuentas, llegamos por fin ya no hay más, a la batalla de Berlín, y a toda la conquista soviética de toda Europa oriental, podemos decir. Las consecuencias que podemos encontrar, las consecuencias de la victoria soviética, por supuesto políticas. El mapa europeo cambia radicalmente para siempre.
Alemania pierde la cuna de su civilización, la Prusia oriental, pierde Silesia, pierde los Sudetes. Prácticamente toda la civilización germana o austrohúngara, heredera de los imperios centrales, se van al garete. Cuando el 8 de mayo Dönitz, en aquel famoso discurso de rendición, ordena de poner las armas a las tropas alemanas, dice en su discurso que se han retrotraído 1000 años en la historia. No habla de logística, que también Alemania queda hecha un absoluto erial, pero realmente toda la expansión germana a Oriente, que desde el año 1000 se llevó a cabo en detrimento de los eslavos, se acaba de revertir. Prácticamente hay una limpieza étnica total y absoluta de toda la Europa oriental de alemanes. Ya no estamos hablando única y exclusivamente de las grandes matanzas de Nemesdorf ni las grandes violaciones de Berlín. Es que estamos hablando de cerca de 2 millones de civiles que son expulsados totalmente. El cambio es político, el cambio es étnico, el cambio es brutal. Alemania deja de existir como ente político real. Como saben ustedes, queda ocupada por las cuatro potencias y hasta 1989 no se vuelve a reunificar. Por eso es tan importante el Frente del Este. Por eso es tan importante la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este. Y con todo ello, como es bastante tarde, quiero que también algunas preguntas que me puedan hacer. Se me han quedado algunas cosas en el tintero que sí que me hubiera gustado comentar, pero espero y deseo que les haya podido aportar un poco más de luz sobre la importancia del Frente Oriental. Espero y deseo que vean de alguna manera diferente la guerra desde el punto de vista, ya no desde el punto de vista hollywoodiense, sino desde el punto de vista oriental. Y espero sinceramente que les haya gustado. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer rápida. Pues como los pubs ingleses, aquí no tocamos la campana, pero bueno, 5 o 10 minutos para preguntas. Eso es. Da tiempo. Eso es. Ok, ¿hablado ya? ¿El rompehielos del Suvorov no fue ya desmentido por Glantz? Sí y no, porque el análisis que hace Suvorov del despliegue logístico es absolutamente incuestionable desde el punto de vista militar. Entonces, Glantz nunca se creyó que Stalin fuera a atacar, pero realmente muchas de las desclasificaciones de los archivos soviéticos dicen todo lo contrario. Incluso ponen fecha de julio de 1942. Entonces, yo creo firmemente que Stalin quería atacar. Sí, pero seguro que ponía que se adelantaron una semana los alemanes a atacar. Eso yo no me lo termino de creer, ¿vale? Porque él dice días, incluso, pero bueno. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que Stalin quisiera atacar a Alemania porque es cierto que en el tratado de Ribbentrop-Molotov sí, existe un intercambio? Cuando los ingenieros rusos llegan a las fábricas alemanas y los alemanes le presentan sus carros de combate, los Panzer III, los más modernos que tenían el Panzer IV en aquel momento, los rusos se dieron cuenta de que decían, realmente no tenemos carros, o sea, los carros modernos que tenemos mejores carros modernos es cierto, y en más cantidad. O sea, vale que tenemos 800.000, pero es que un T-28 con 2 torretas tipo acorazado era más potente que un Stufen 3 o que un Panzer 3 o hombre, un T-28 quizá no sea el mejor ejemplo, pero un T-34 y un KV-1 desde luego. Sí, pero también, no, y el T-28 con la torreta superior semimóvil con un cañón de 105 al que yo hacía daba mucho miedo, pero logísticamente era sí, enviable era el tracto bastante, sí, porque yo era como intentar meter un transatlántico por medio de efectivamente. Pero... Sí, lo que pasa que realmente había un punto muy importante, y es que
los carros rusos, sobre todo los batallones, brigadas acorazadas rusas, en los años 1941, 42 y primera mitad del 43, solo tenía radio el comandante de batallón. Entonces, estamos hablando que por muy buenos que fueran tus carros de combate, si no son utilizados de manera eficaz, operacionalmente eficaz y tácticamente eficaz, no pueden realmente hacer frente a una maniobra en profundidad sólida. Entonces, los alemanes a nivel táctico le daban sopas con onda. A nivel técnico, efectivamente, y estoy contigo, no sé si te puedo tutear, pero estoy contigo que cuando los informes de los ingenieros rusos se lo entregaron en su dacha a Stalin, le dijeron, esta gente tiene unos carros. Pero no solo los carros, incluso los primeros sistemas de salto paracaidistas de los paracaidistas alemanes son copia de los rusos. Solo que desde una puerta, porque los rusos se lanzaban desde un ala, pero bueno, sí, esa es otra. Era sí. Prácticamente la mayoría de las tácticas de salto paracaidista, de ataque a tierra y de ciertas cosas provienen de lo que aprenden de los rusos. O sea, y cuando los rusos se dan cuenta de que tampoco tienen un material tan bueno, dicen, o sea, usan nuestras tácticas y con un material peor, esto... Sí, lo que pasa es que las tácticas rusas de desembarco aéreo, podemos entrar ahí. Como bien sabréis, las tácticas rusas se llevaron a cabo una sola vez en el cruce del Dnieper, la primera, tercera y quinta brigadas aerotransportadas, y fueron masacradas absolutamente y completamente. La doctrina de salto rusa, sobre el papel, podría funcionar en unas maniobras, pero fueron los alemanes realmente los que diseñaron la técnica de asalto aerotransportado como tal, ¿no? Y lo llevaron a cabo tanto a nivel de zapadores en el fuerte Eben Emael, como en Rotterdam, Doerdijk, como por supuesto en Creta, etcétera, etcétera. Pero estoy contigo, estoy contigo que lo que inicialmente era admiración, después de ver las fábricas alemanas, se volvió en contra estos podemos. Entonces, puede ser. De todas maneras, la mente de Stalin venía dada con invadir el mundo, poner la revolución en el mundo, poner el comunismo sobre el mundo y ya está. Y llevarse por delante lo que realmente quisiera. Eso es. Lo que pasa es que Stalin no aprendió de la guerra de invierno, yo creo. La guerra de 1939, dijo, bueno, no, pues, claro que no. Pues son pocos. Claro que no. Y no se dio cuenta que acababa de perder una guerra contra un ejército de 100.000 hombres con 40 carros de combate, porque tenía 40. Y realmente no la perdió después, porque luego después se llegó al armisticio en Viipuri. Pero sí. Para él la perdió. Sí, sí, totalmente. Un armisticio, cogiendo solo el lado de la Doga y parte de Karelia, es perder la guerra. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. No aprendió, efectivamente. Sí. Mira, yo quería hacerte un comentario. Sí. Por tu charla magnífica y da lugar a muchos muchísimas charlas, absolutamente. No debía ser el tema del carro de combate, que es muy interesante para nosotros. Absolutamente. Quisiera hacerte una apreciación. En la tesis del libro El rompehielos, del famoso que despillaron a Stalin en vísperas de hacer una grandísima ofensiva. Eso es. Pero se ha dicho mucho que este señor, el autor del libro, que no me acuerdo cómo se llama, Suvorov, pues era un y estaba, bueno, que le han echado por tierra diciendo que este señor se ha sacado mucha información de la manga. Es normal que lo echen por tierra. Entonces, sí. Bueno, yo simplemente, si tú que has leído el libro pensabas que el ataque inminente era real, yo lo creo mucho del desastre ruso en la operación Barbarroja. Sí, y vamos, os explico por qué. Cierto es que Glantz o Krivosev, en ese sentido, con ciertos datos, refuta esa idea y dice que bueno, que realmente cuando Hitler, y él se basa prácticamente que cuando Barbarroja se lanza, Stalin no se lo puede creer y se tira cerca de una semana, casi una semana y media o 2 semanas sin salir de su dacha. Estaba absolutamente compungido, pero decía, madre de Dios bendito, que me están atacando. ¿Por qué? Algo que se escapa de mis planes no puede ser verdad. Entonces,
Realmente él se escuda en eso, que fue una sorpresa total y absoluta. Claro que fue una sorpresa, porque lo que es la ofensiva quería hacerla él. La propia línea Stalin, si profundizamos un poco más, sobre todo en la zona sur, era una plataforma de ataque. Prácticamente todos los cuerpos acorazados rusos que hay estaban posicionados en posición de ataque, en concentraciones ofensivas. No tenía prácticamente ninguna línea detrás, digamos, de defensa elástica, como sí que tenía, por ejemplo, el centro. El centro, prácticamente, no salen aquí, pues no se ven bien, pero varios de los ejércitos que fueron cercados en Bialystok sí que tenían una defensa en profundidad, pero aquí no. Aquí la línea Stalin tenía posiciones de plataforma ofensiva. De hecho, los grandes depósitos que se capturan en Lvov y en la famosa bolsa de Uman, la previa a Kiev, los depósitos eran unos depósitos ofensivos que están muy cerca de la línea de frente, destinados a apoyar un ataque. Totalmente. Entonces yo creo, sí que es cierto que a Suvorov, yo creo que se hincha un poco con ese análisis de disposición ofensiva y dice que era cuestión de días o semanas. No me lo creo, porque realmente ¿cómo se llama el libro? Maldita sea. No. Prácticamente tanto a Rokossovsky se le escapa un poco que prácticamente muchas de las tácticas ofensivas que sufrieron los rusos en los primeros pasos de la Blitzkrieg realmente los tenían pensado a hacer ellos. La ofensiva que tenían realmente no da fecha, realmente no da, pero esto es algo que muchos creemos, y yo personalmente también. Otra cosa que te iba a decir, yo creo que tú has hablado que Alemania nunca tuvo un planteamiento estratégico de la guerra. Nunca. Sí, eso yo creo que es fácil, pero es que no lo tuvo ni desde 1940, no lo tenía, o sea, totalmente de acuerdo. Nunca mejor dicho, Hitler era un jugador de ruleta rusa, o sea, a ver si tenía la suerte y le sonreía, ¿no? No la tuvo en el frente del oeste, lo que pasa es que le salió bien, pero tampoco tenía capacidad para aguantar una guerra de muchos años, ni la tuvo en Rusia. Entonces, pero una cosa, yo es que creo que no la tenía no porque no quería, sino porque no podía. Alemania nunca pudo tener un planteamiento estratégico porque la economía y la industria alemana en 1939 y 1940 eran imposibles, era muy limitada. Y después el curso de los acontecimientos pues ya no dio tiempo a improvisar una guerra estratégica, y Goebbels lo intentó poniendo toda la maquinaria en marcha en 1942, después del desastre de Stalingrado. 43. 43, perdón. Sí. Total Aircraft, sí. Y entonces ya, cuando quiso hacer la guerra total, ni tenía medios ni tenía tiempo. Yo creo que eso es un poco el resumen del fracaso de la Operación Barbarroja y de toda la campaña del Este. Ni estaban preparados ni estuvieron nunca. Y probablemente el determinismo de la campaña rusa, y gente que habla de que fue así, fue un determinismo. Si no hubiera habido una operación Urano ahí, la hubiera habido en otro sitio. Si hubieran fracasado, si hubieran triunfado en Kursk, pues no les hubiera servido para... No, eso no les hubiera servido. Yo como pequeño apunte, ¿vale? Yo creo que la única vez en donde hubo una proyección estratégica por parte de Alemania fue en Fall Blau, que fue un bocado demasiado grande para sus dientes, sí, pero está muy bien traído el asunto. Si a la Unión Soviética le cortas el 90%, cerca del 90% de su suministro petrolífero, le cortas prácticamente toda la reserva humana del Cáucaso de la que bebían, no nos olvidemos, muchas de sus divisiones. A principios de 1940 y 42, el 60% de la población humana de la Unión Soviética estaba ocupada por los alemanes. Cuidado con ello. Entonces, si cortas la maquinaria soviética a nivel de su producción de petróleo, a nivel de su producción logística, etcétera, etcétera, podemos encontrarnos una situación muy diferente. Una capitulación nunca se sabe, pero que no hubiera podido llevarse a cabo ningún tipo de operativa, lo tenemos claro, porque el préstamo y arriendo no llevó petróleo a la Unión Soviética.
Su petróleo era el que abastecía sus carros de combate, sus camiones, su logística, su todo. Entonces, fue la única vez en la que nos encontramos una disposición estratégica como tal, pero realmente, última sí que ya he leído que la ayuda aliada empezó a llegar en octubre del 41, ¿no? Y fue mínima. Correcto. Pero luego después en el 42 fue la Barbaroja ya había fracasado en octubre. O sea que... Barbaroja fracasó después de Tifún. No, pero como mucho tiene que durar 16 semanas, o sea, ya había fracasado en octubre. Sí, pero realmente, aunque es cierto que había fracasado Blitzkrieg, no tuvieron victorias, ¿no? Ahí está. En el 42 tampoco fue muy allá, pero en 43 sí que fue importante, pero ahí ya no había estado perdido, o sea que más o menos la URSS... ¿De verdad consideras que si Fall-Blau hubiera triunfado la guerra estaba perdida? No victoria total y completa, sino llegar a un tipo de acuerdo como tal. No, yo no lo veo, porque en todo caso yo creo que Estados Unidos les podría haber proveído combustible. Estados Unidos a través de los convoyes de Murmansk, dices. ¿Por el norte por Murmansk ya te digo que es imposible, porque realmente se intentó llevar petroleros y prácticamente como mucho los buques que podían llegar al norte, las condiciones que era del mar Ártico eran los de la clase Liberty y esos petróleos llevan más bien poco. Entonces, como mucho, sí, se podía haber hecho un oleoducto desde Mosul, Persia, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde iba, amigo? Por el Cáucaso. ¿Y por dónde subían? No había ni un solo ferrocarril hasta Astracán. Y en Astracán, si hicieras Astracán y hicieras toda la ruta, la flotilla del Caspio, toda la flotilla del Volga que abastecía todas las líneas de logísticas y de ferrocarriles hasta Saratov, si cortas eso, ¿cómo envías ese petróleo? Lo que estamos hablando es de una incapacitación logística completa del Ejército Rojo. No de su voluntad de lucha, pero sin combustible no se gana. Entonces, la situación, yo creo que... Luego está la cosa de si se podía o no llegar a haber conquistado los pozos petrolíferos. Si Wittersheim llega con Juve a finales de julio en Stalingrado cae y todas esas tropas realmente cortan el flujo del Volga. Nunca se sabe. Siento contradicirte, pero sí. Había un amigo que era Daniel Sá, no sé si conocías, que era divulgador y enseñó por mapa de ferrocarriles que sí que había después Stalingrado ferrocarriles. O sea, sí, claro. Que hubiera caído Stalingrado no cambiaba, no cambiaba. Una línea con una triste capacidad de muy pocas toneladas. Era una vía residual, que la podían haber orientado los rusos, pues podría ser. Pero ya estamos hablando de crear un nuevo ferrocarril, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchísimo tiempo. Yo una anécdota final que creo que puede dar una pista. Es última pregunta. Si no, se acaba la cámara. Ya. Es que es una batería. Perfecto. Última pregunta. No, Winston Churchill cuando visitó Stalingrado, creo que en el 46 acaba la guerra. Sí, en el año 46, efectivamente. Bueno, no sé. Sí, por ahí. Entonces, claro, le hicieron una presentación de la batalla, se la explicaron y entonces le pregunté, ¿qué le ha parecido? Y dice, impresionante, o algo así dijo. Y le dijeron, fue impresionante la defensa que hicimos aquí. Y dice, no, me refería que es impresionante que los nazis hubieran llegado hasta aquí. Efectivamente. Yo creo que con mucho sentido del humor, la campaña de Rusia un poco resume eso. Yo creo que es más... No sé por qué nos asombramos de lo que no llegaron a conseguir los alemanes, sino que nos llegamos a asombrar de lo que llegaron a hacer. A pesar de las dificultades de extensión, logística, el enemigo inmenso que tenían, etc. Absolutamente de acuerdo. Fue una auténtica...